Ha sido una buena semana, ¿verdad que sí, hermanos? Eh, Amén. Gloria a Muy ben Dios, muy muy bendecida la bendecido. Amén, gloria a Dios. Les agradezco bastante invitarme a estar con ustedes en las mañanas. Hablaban de los jóvenes y llegó a mi mente rapidito así una semana de oración juvenil urgente en mis iglesias. Y tengo una organizada ya y lo que voy a hacer es enfocarla más a los jóvenes. Así que también les invito, hagan esto también por ellos y busquen la forma para que participen y se mezclen, para que no ocurran este tipo de cosas. Por lo demás, en esta semana hemos hablado temas acerca de diferentes elementos, especialmente de cómo acercarnos al altar de Dios. ¿Verdad que sí? Permanecer allí donde estaremos resguardados por, por su Santo Espíritu. También cómo ofrecernos, o cómo se da nuestro sacrificio, ¿verdad? Que debe ser un sacrificio completo y sin reserva. Hablamos también de los peligros o hablamos también de los ataques que Satanás hace al momento de nosotros ofrecernos delante en el altar de Dios. También hablamos de lo bueno que es nuestro Dios, porque nos cuida, nos ha protegido y nos recibe como una ofrenda perfecta, aunque somos imperfectos. Ha sido una semana bien bonita, ¿verdad que sí? Hoy yo quiero también hablar de sacrificios y ofrendas, ya que estamos hablando del altar de Dios, el altar de Dios. Génesis capítulo 4. Allí hay una historia bastante interesante, pero quiero orar primero. Oremos. Querido Dios, en este momento, acompáñanos al estudiar tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos. Queremos escuchar tu voz y también permita que la ofrenda que hemos ofrecido hoy sea acepto delante de ti. Acompaña, Señor, cada persona que está aquí presente. Vine en busca de ti. Muchos también, Señor, han presentado sus pedidos de oración. Ten misericordia, oh Dios, y escúchalo conforme a tu voluntad. Ayúdanos a levantarnos como portaestandarte de tu palabra. Buenos cristianos que prediquen, que se enfoquen en el cielo por encima de todas las cosas. Y sabemos, Señor, que Satanás nos ataca de enfermedades, sufrimientos, muerte, casos difíciles. Danos sabiduría y ayúdanos cada vez más a que eso, pues, nos permita acercarnos más a ti. Gracias por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Leía una historia en el libro de John Stott. El título es Predicación Puente entre dos mundos. Hablando acerca de la predicación. Él hace una historia allí bien interesante de un predicador de la Edad Media que se presentó en la Catedral de San Pablo y el predicador decía en una de sus predicaciones, hermanos, ¿por qué nosotros estamos tan cómodos aquí? Debemos hacer caso más a lo que es la palabra de Dios y nadie la escuchaba. Los murmullos solamente se escuchaban. Y mientras él hablaba, nadie escuchaba, hasta que de repente se detuvo y dijo, ahora sí, hermanos, presten atención a esto que le voy a decir, lo único que le voy a decir. Y todo el mundo hizo silencio. Y él de repente dijo, ya que no queremos escuchar a Dios, entonces quiero hacerle una invitación. Imiten al diablo, imiten al diablo. Y todo el mundo se detuvo de conversar y de ver sus cosas y prestaron atención al pastor, al predicador, perdón. Y el predicador dijo, sí, imiten al diablo. Y la gente, ¿cómo vamos a imitar al diablo? ¿Qué le pasa? Y él dijo, sí, imiten al diablo en que Satanás
no descansa en destruir las almas. Satanás no da tregua. Satanás siempre está trabajando. Siempre él está detrás de los cristianos para matarlos, destruirlos, ponerle dificultades. Y si nosotros no queremos imitar a Dios, por lo menos imitemos a Satanás en eso, en que no descansa. En otras palabras, no descansemos nosotros tampoco de predicar la palabra. No descansemos también nosotros de hacer la obra de Dios. Así como Satanás no descansa, tampoco lo hagamos nosotros. Y aprovechó, hermanos, y dio un sermón extraordinario, es que quedó grabado en los anales de la historia acerca de que imitemos a Satanás en que él no descansa en destruir, pero nosotros lo haremos en no descansar en construir, no descansar en predicar, no descansar en orar, no descansar en hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Cuando leí esta historia, me llegó a la mente la historia del capítulo 4 de Génesis. Allí la historia empieza mencionando de que, o inicia cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del jardín del Edén. Los saca. Y usted sabe lo que ocurre allí y por qué razones. El pecado, más el árbol de la vida, todo eso, más la convivencia del mal y el bien, que no pueden estar juntos. Y de repente Dios saca del jardín a la pareja, Adán y Eva, pero el versículo 4 y el capítulo 4, versículo 1 inicia diciendo que Adán conoció a su mujer Eva, en otras palabras, tuvieron relaciones sexuales y por la voluntad de Jehová, entonces allí Eva quedó encinta o adquirió un varón que le puso por nombre, que es el mayor de Adán y Eva, Caín. ¿La que sí? Muy bien, luego entonces volvieron, tuvieron o se juntaron y de repente también Eva volvió y concibió otro varón y puso por nombre Abel. Elena de White narra en el libro Patriarcas y Profetas que Adán y Eva tenían la facultad que aunque estaban fuera del jardín, ir a ofrecer sacrificio delante de la puerta del jardín. Allí ellos podían ofrecer sus ofrendas. Caín, el cual había sido el primogénito de esta pareja, Dios había tratado mucho con él, le había explicado, incluso también había tratado con Abel, le había explicado a los dos, cada uno había sido instruido por la familia, por sus padres, pero también directamente por los principios de Dios en cuanto qué es el pecado, en cuanto a qué es Satanás, en cuanto a qué es lo malo. Y cuando Caín conoce la historia de por qué sus padres no estuvieron o fueron expulsados del jardín del Edén, entonces Caín no le gustó la respuesta que Dios le había dado, no le gustó a Caín la respuesta de que por un simple pecado de desobediencia sus padres fueran expulsados del jardín. Lo contrario a Abel. Abel entendió que el pecado que habían hecho sus padres era transgresión de la ley y que por resultado a eso entonces contrajeron o vino como resultado ser sacado del jardín. A Caín aborreció la decisión de Dios y siempre estuvo en contra de Dios. Abel, el cual abrazó, entendió la necesidad de que de que el pecado es una enfermedad que daña al ser humano, que el pecado es algo que destruye lo bueno de Dios. El pecado es como un cáncer. Así también, así lo entendió Abel y por tal razón aceptó con mucha humildad la forma en que Dios estaba utilizando para subsanar el pecado, contrario a Abel, a Caín. Caín nunca aceptó esta forma. Por eso entonces vemos allí marcadamente en estos dos hermanos lo que es el bien y el mal. En otras palabras, simiente
de Satanás y simiente de Dios. Nunca fue la intención de Dios marcarlo de esta manera. Nunca Dios predestinó a uno para algo y a otro para otra cosa. No, simplemente ellos eligieron por su propia cuenta. Entonces, vemos que el versículo 3 del capítulo 4 de Génesis dice que pasado un tiempo, llegó el momento de ofrecer una ofrenda a Dios. Los hermanos tenían que ahora llevar sus ofrendas. De repente, entonces, Caín dice que como él era labrador de la tierra, llevó el fruto de la tierra. Y Abel, como era allí pastor de ovejas, llevó el fruto de las ovejas. Atención, hermanos. Esto sí tiene luz en el hecho de que Caín, al ser labrador, llevó frutos. Pero había otra cosa de por medio o detrás. Era que Caín no aceptaba la forma en que Dios, ¿verdad?, utilizaba para eliminar el pecado. Por tal razón, Caín decidió llevar el fruto de la tierra, no porque él era labrador, sino en desobediencia. En desobediencia porque él entendía que no era la forma de subsanar el pecado. Abel, sin embargo, llevó su cordero porque reconocía que a través del derramamiento de sangre podía tener perdón de los pecados. Pero no solamente eso, sino reconocía y aceptaba que esa era la forma que Dios estaba pidiendo para poder quitar el pecado. Contrario a Caín, que por su rebeldía entonces llevó el fruto de la tierra, llevó lo mejor de la tierra. Abel, que en un momento también le había dicho a su hermano, mira, yo te presto una de mis ovejas, no lleve eso, porque a Dios lo que le agrada es esto, lleva esta. Y este pobre hombre, Caín, no le gustó y siguió entonces allí con su idea de ofrecer el fruto de la tierra. Cuando están delante de Dios en el altar, entonces dice el texto bíblico, el versículo 5, que Dios miró con agrado a Abel, ¿verdad? Menospreció a Caín, y Caín se enojó porque Dios había visto con agrado a Abel y había despreciado entonces la ofrenda de Caín. Entonces dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has enojado? Escuche esto, porque de repente allí cuando Dios se le aparece, ¿por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si fuéramos nosotros dijéramos, lo que pasa es que tú aceptaste la ofrenda de mi hermano y la mía no, fue rechazada. Entonces Dios le dijo a Caín, sabiendo todo el contexto, ¿verdad que sí? Dios siempre hace preguntas como esta, retórica, con la intención de que el ser humano reflexione. Y entonces le dice a Caín, Caín, si tú hubieses hecho lo bueno, no serías aceptado, no serías enaltecido, pero si haces lo malo, entonces el pecado está a la puerta acechando. Con todo esto tú lo dominarás. Este texto me trae recuerdos y me trae muchas cosas de qué hablar. Hermanos queridos, aquí hay una ley tangible que también se encuentra en el libro de Gálatas. Y es que el que siembra algo, eso cosecha. Caín no hizo lo correcto y por eso cosechó el desecho de Dios. Por eso Dios le dice, si tú hubieses hecho lo bueno, aquí la fraseología no quiere decir bueno en acción, sino más bien, si tú hubieses aceptado la forma en que Dios había establecido de ofrecer ofrenda, tú hubieses sido acepto. En otras palabras, si tú hubieses ofrecido ofrenda como yo mando, como Dios manda, tú hubieses sido acepto.
O sea, si nosotros hacemos lo que es correcto delante de Dios, seremos siempre aceptos. Ahora, si no hacemos lo que es bueno, entonces va a ocurrir algo. Es que el pecado siempre estará a la puerta. Aquí se utiliza, atención hermanos, se utiliza una mitología oriental. Esta mitología oriental enseña que cuando uno muere y murió en el pecado, hay una bestia en las puertas del Olimpo, donde usted va a pasar al cielo o va a pasar al infierno. Hay una bestia allí de 4 patas sentada, esperando a que usted pase para entonces agarrarlo y destruirlo, matarlo, comérselo. Entonces Moisés utiliza esa idea para enseñar que el pecado es de esta magnitud, como una bestia feroz que quiere destruir. Y le dice a Dios le dice a Caín, recuerda que el pecado es como una bestia que está al acecho para abalanzarte, para abalanzarse sobre las personas, para abalanzarse sobre ti. Entonces, si tú no haces lo bueno, el pecado está ahí siempre y se va a abalanzar de una vez para destruirte. Contrario a que si tú haces lo bueno, si tú te entregas a Dios, entonces con todo eso tú puedes dominarlo. Esto llega a mi mente una, ah, un texto, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice, por lo tanto, hermano, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si esto tiene razón de que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, nosotros tenemos que ser sabios. Si Satanás anda como un león rugiente buscando a quien matar, entonces nosotros debemos ser hermanos activos en la idea de poder escondernos detrás de Dios. O sea, el pecado siempre está listo para matar. Así es el pecado, como una bestia feroz que quiere destruirnos. Y por eso entonces Dios invita a Caín a poder dominar el pecado. Para nadie es un secreto que el pecado es como una enfermedad que destruye. Por el pecado nosotros estamos pasando todo lo que estamos pasando. Por el pecado, con nuestras malas acciones, estamos ahora recibiendo posiblemente cosas que no nos gustan, enfermedades, pero también ver a personas destruirse, pero también ver a nuestros seres queridos morir, pero también ver esos problemas que llegan de repente y quieren destruirnos. O sea, el pecado siempre está a la puerta, hermano, listo. Satanás no desecha en ningún momento con la intención de dañarnos. Entonces, si nosotros no somos sabios y entendemos que el pecado es como una puerta que está allí y cuando ve una brecha abierta entra y entonces destruye todo lo que hay dentro. Cuando la puerta del pecado es abierta, se destruyen las familias, se destruyen los hijos, se destruye el trabajo, se destruye la salud, se destruye todo lo que nosotros hemos pensado, incluso también se destruyen nuestras vidas personales. El pecado destruye, mata, daña. Por eso entonces nosotros, en el nombre de Jesús, debemos rehuir al pecado. Hechos capítulo 24 dice que debemos correr con paciencia la carrera. Hebreos capítulo 12 también que debemos alejarnos del pecado, quitar el pecado, el peso del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y un texto maravilloso que aparece en Apocalipsis
capítulo 12. Dice, así yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Note que en el Génesis Dios enseña que el pecado está a la puerta para destruir. El pecado está a la puerta para dañar. El pecado está ahí acechando. Y ahora, en el Génesis, como se presenta la entrada del pecado, en Apocalipsis también se presenta la salida del pecado y se muestra a alguien la solución, el Cordero, porque quizás pudiésemos decir, pero si el pecado siempre está ahí, si Satanás siempre está acechando, no podremos nosotros dar paso en falso. ¿Cómo andaremos? ¿Qué haremos entonces? ¿Cómo viviremos en este mundo de maldad? Tranquilo, hermanos, Dios dice que Él también está a la puerta. Él también está ahí llamando a nuestros corazones para que nosotros le abramos a Él y Él entrar. Y al entrar entonces no va a destruir, claro que no, sino que viene a construir, viene a sanar vidas, viene a restaurar, viene a fortalecer, viene a guiar y sobre todas las cosas viene a traer salvación. Por eso también Jesús cuando entró a la casa de Zaqueo dijo, bienaventurado eres Zaqueo porque hoy ha llegado la salvación a esta casa. Con donde Jesús entra la salvación. Donde Jesús entra la paz. Donde Jesús entra la restauración mental. Donde Jesús entra la salud. Donde Jesús entra, debe de entrar también la reconciliación, hermanos. Pero recuerden que también son dos cosas. Número uno, lo mismo que le dijo Dios a Caín en el Génesis. Ahí está el pecado y él entra y está acechando para destruirte, Caín. Pero también Dios está aquí, Caín, que quiere restaurarte y quiere ayudarte a dominar el pecado. El pecado ahora es parte de nuestros genes, nuestra naturaleza. Está en nosotros, pero si nosotros permitimos que Dios abra y tenga la oportunidad de dominar nuestra vida, entonces tendremos el privilegio de que Él nos ayuda para poder eliminar el pecado. Pecado en todas sus formas. Dios nos ayuda. Posiblemente estaré hablando para personas que están en batalla feroz con el pecado. Feroz con el pecado. Y no se explican por qué viven haciendo eso siempre. Y quieren salir de eso. Tal vez estaré hablando para alguien que ya el pecado entró en su familia y ha destruido. Hay esposos apartados, esposas apartadas, hijos apartados de Dios. Y el pecado ha destruido la familia posiblemente. Hermanos, si sea cual sea nuestra condición en esta mañana, ábrale la puerta a Dios y permita que Dios domine su hogar, domine su vida. Porque donde entra Dios, allí entra la salvación. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay vida y libertad. Por eso nosotros debemos permitir que el Espíritu de Dios entre a nuestros corazones en este día y que sea Él que nos dirija. Le entregamos todo lo que somos por completo. Por último, hermanos, no se ponga a contrariar a Dios, deje que Dios domine, guíe, acepte su voluntad, haga lo que Él pida correctamente. Y entonces así tendremos el privilegio hermoso de dejar que Él entre y intime con nosotros, dándonos las cosas que necesitamos, guiándonos y sobre todas las cosas preparándonos cada vez más para llegar al reino de los cielos. Yo en esta mañana quiero abrir la puerta al Espíritu Santo de Dios. Yo en esta mañana digo, no te abro la puerta, Satanás, la abro a Jesús. La abro a Jesús porque Él viene a cenar conmigo. Él viene a guiar, Él viene a restaurar.
Sin embargo, tú, Satanás, viene a destruir y lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Que hagamos esto, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes también quieren abrirle la puerta a Jesús. Abrir la puerta a Jesús. Ábrala para el Señor. Deje que el Señor entre. No importa lo que haya pasado, deje que el Señor entre. Y el Señor entonces se encargará del resto. Déjale el timón. Pero seamos sabios con eso, en dejar que el Señor sea el guía de nuestras vidas. Vamos a orar y agradecer a Dios por lo bueno que ha sido y también para decirle hoy que le abrimos la puerta de nuestro corazón. Oremos donde quiera que estén allí. Cierren sus ojos y acompáñenme. Querido Dios, gracias por esta linda oportunidad que nos ha dado de poder conversar de tu palabra. Gracias porque nos has hablado. Gracias también porque nos muestras lo rápido que está el pecado para destruirnos. Gracias por enseñarnos que Satanás no descansa y quiere hacernos daño. Pero gracias por darnos la salida, oh Jesús. Gracias y queremos abrirte la puerta en este día. Espíritu Santo, ven y entra a nosotros. Úsanos, Señor. Límpianos. Y al estar aquí, pues ayúdanos y guíanos hacia el buen camino, Señor. Por lo demás, ponemos todo lo que tenemos y somos delante de ti. Cualquier cosa que sea malo, contrario a ti, quítalo, sácalo, aunque duela, sácalo. Y permite, Señor, que estemos listos para poder siempre estar a tu lado, para vivir contigo por toda una eternidad. En este día acompáñanos y llévanos con bien a todo lo que vamos a hacer. Ve delante de nosotros, Señor, guiando y ve, Señor, organizando todo para que tu voluntad se haga en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.